El Ministerio La Batalla de la Fe presenta a continuación Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Un espacio donde recibirás una palabra de fe que transformará tu vida. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pueden tomar asiento. El pasado año predicamos 2 mensajes con este tema: el legado espiritual de la Reforma Protestante. Y hoy hemos sentido de parte de Dios, así lo creemos, que es importante continuar este proyecto de dar a conocer el legado espiritual de la Reforma Protestante para la iglesia del siglo XXI. Porque ignorar, olvidar o simplemente no prestar atención a esto puede conducirnos por el camino de la indiferencia, el menosprecio, el olvido y los errores que han hecho tanto daño a la humanidad como ocurrió en el pasado. Ayer se conmemoraron 503 años de este hecho histórico. Y yo le decía esta mañana a los hermanos de la Romana de que los creyentes, los evangélicos en sentido general, debemos poder decir algo de esto. Debemos tener la capacidad de decir en nuestras propias palabras qué fue y por lo menos uno de los beneficios que hoy la sociedad tiene como resultado de eso, porque la Reforma Protestante fue un hecho que ocurrió dentro de la iglesia para impactar a la sociedad. Porque lo que pasa en la iglesia impacta a la sociedad, debe impactar en la sociedad. La iglesia tiene un papel protagónico en lo que pasa en la sociedad. Una vez prediqué un mensaje: la responsabilidad social de la iglesia en las cosas, en los acontecimientos de la humanidad. Es decir, la iglesia tiene un papel, no el que le ha querido etiquetar el diablo, no el que le ha querido etiquetar la sociedad secularista o atea, sino el papel que el Señor le asignó cuando la estableció. Quiero recapitular en un minuto algunas de las ideas que compartí en las primeras 2 entregas de este tema. En los mensajes anteriores hicimos referencia a los males que afectaban a la iglesia cristiana en el siglo XVI. Era una iglesia convertida en la iglesia del Imperio Romano. Y ese ambiente era un ambiente contaminado. Desde el posicionamiento de la fe, la iglesia se había convertido en un instrumento de manipulación política y social. Y en medio de todo eso, un grupo de líderes religiosos se habían convertido en explotadores de los sentimientos espirituales de la gente para ellos ganar dinero, para ellos convertirse en grandes potentados. El ambiente de la iglesia cristiana del siglo XVI era un ambiente difícil. Ese ambiente que propició la Reforma Protestante
era un ambiente que ya no aguantaba más. Producto del ocultamiento de la palabra de Dios y el desconocimiento que tenía la gente en general, pero comenzando con el desconocimiento que tenían los llamados líderes espirituales de la palabra de Dios. Varias generaciones habían surgido, habían llegado y no tenían oportunidad de conocer la palabra de Dios. Muchos, estoy seguros, de que entendieron, de que vivían al margen de todo lo que la palabra de Dios decía, porque esa iglesia cristiana del siglo XVI había ocultado por años lo que decía la palabra de Dios y le había otorgado la autoridad espiritual a quienes se autoproclamaron intérpretes y reveladores de la palabra de Dios. Hicimos mucho énfasis en eso. Toda esa estructura religiosa y toda esa práctica religiosa vacía que usted no encuentra en la palabra de Dios, pero que dicen que es parte del cristianismo, surgió de ese tiempo de oscuridad, de ese tiempo de marginalidad de la palabra de Dios que había sido ocultada. En eso me concentré y creo que en nuestro canal de YouTube subimos ya esos 2 mensajes. No tengo duda de que cuando uno se mete, se adentra en estas cosas, uno entiende mucho de lo que ve hoy, pero yo hoy no me voy a concentrar en eso, si solamente lo menciono para hacer referencia. Hoy queremos hacer énfasis en lo que hemos llamado el legado espiritual que tiene la Reforma Protestante y que produjo impacto en la sociedad a tal punto que fue determinante para el desarrollo de pueblos y naciones en 3 áreas importantes: en materia de educación, de ciencia y de finanzas. ¿Cómo, pastor? Sí, así es. Y espéreme unos minutos para ponérselo claro. Y algunos preguntarán, ¿por qué esto es importante, pastor? Y yo les respondo, porque a través de la historia muchos han tratado, han querido culpar a la iglesia en términos generales, dentro de los cuales nos incluyen a los protestantes. Muchos han querido catalogar, etiquetar a la iglesia como un grupo de gente atrasada. Han querido etiquetar a la iglesia como un grupo de gente sin escuela. Han querido etiquetar a la iglesia como un grupo de gente de conocimientos limitados. Han querido culpar a la iglesia de la falta de desarrollo de muchos pueblos. Han querido decir que la fe es una limitante para el avance y el progreso de las naciones. ¿Por qué hacen eso? Yo puedo especular con muchas probabilidades de acertar que eso se debe a que han creído lo que dijo Karl Marx, filósofo, sociólogo e historiador del siglo XIX, considerado el padre teórico del socialismo científico y del comunismo moderno, del marxismo y el materialismo histórico, cuando declaró aquella frase que muchos quizás la conocen y no sabían que era de Marx: la religión es el opio de los pueblos. Queriendo decir que la religión era el narcótico o la droga que traía atraso a las naciones. Y muchas de nuestras sociedades, mucha gente ha creído esa mentira. Y la ha creído porque la iglesia ha callado.
La ha creído porque la verdadera iglesia ha enmudecido o no hemos entendido el ministerio apologético que estamos llamados a desarrollar. El ministerio de contender ardientemente por la fe contra aquellos que hablan mentira de la fe. Hermanos, esa es una realidad. La verdad, la realidad desde antes de Karl Marx ha sido muy diferente. Porque como dice Pablo escribiendo a Timoteo en esta segunda carta, capítulo 3, verso 17, la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Enseñar, corregir, reprender y para instruir en justicia. Se ve simple, se ve corto el discurso de Pablo, pero muy sustancioso. La escritura, la revelación de Dios al hombre es útil para todo, para el desarrollo de la humanidad, para el crecimiento, y se lo voy a demostrar en estas tres áreas que le he mencionado. Tres áreas determinantes en el desarrollo de las naciones y que son parte del legado espiritual de la Reforma Protestante, y a la Reforma Protestante le debemos el desarrollo de las naciones. Algunos dirán, pastor, legado espiritual. ¿Por qué legado espiritual? Muy simple. Porque el atraso, la pobreza y la miseria, la falta de desarrollo con todas sus consecuencias, escúcheme bien, no es el deseo de Dios, es obra del diablo. Pastor, ¿se metió usted en la onda de la superfe? No, a la luz de la palabra. La miseria, el atraso de las naciones no es el deseo de Dios. Es el plan del diablo. Es consecuencia de seguir las instrucciones de Satanás. Y el ejercicio que vamos a hacer hoy le va a traer luz sobre eso. Esa es la realidad. Los pueblos que sufren el atraso, la miseria, la falta de oportunidades, la crisis permanente, tienen inicialmente un problema de carácter espiritual. Y comience analizando lo que pasa con la isla Hispaniola. No me voy a meter ahí para no desviarme. Hay un legado de la reforma en materia educativa que los mentirosos y los que manipulan las mentes y los pensamientos de la gente en nuestro mundo occidental han pretendido ocultar. Y los creyentes no hemos sabido responder adecuadamente a eso. Pero la educación, el concepto que tenemos de la educación y el valor de la educación es un legado de la Reforma Protestante, y esto ha sido determinante para el desarrollo integral de muchas naciones. Es debido a la insistencia de los reformadores en la centralidad de las Escrituras para la vida de la gente que ellos motivaron y determinaron que era necesario educar al pueblo para que cada quien pudiera leer por sí mismo la Biblia. El paganismo que entra en la iglesia con el emperador Constantino en el siglo IV llevó a la iglesia a vivir un cristianismo paganizado que ignoraba la Biblia, que ignoraba la palabra de Dios y decía que era suficiente ver la imagen de un santo o ver una reliquia o ver la Biblia de piedra o la Biblia de los pobres para conocer la fe cristiana católica de ese tiempo.
Ese pensamiento produjo un alto nivel de analfabetismo entre los cristianos de esa época, mayoritariamente católicos. Son los reformadores que entendieron que el cristianismo del Nuevo Testamento no descansaba en ritos, ceremonias o imágenes, sino que descansaba en el mensaje de la Biblia. Y por ende, ese mensaje estaba en ese libro, la palabra de Dios, inspirada. Por lo tanto, el conocimiento de la Biblia no solo era necesario para la salvación, sino también para el crecimiento y la madurez espiritual de la gente. Por tanto, ellos definieron como necesario, prioritario, de primer orden, que la gente tenía que aprender a leer y tenía que tener la Biblia en el idioma que hablaran. De ahí vienen las traducciones a los diferentes idiomas vernáculos que comenzaron con los reformadores. Es en Ginebra, Suiza, que se funda la primera escuela pública obligatoria de la que tenemos conocimiento en el mundo en el año 1536 por causa de los reformadores. En junio de 1559, también en Ginebra, Suiza, y bajo el impulso de Juan Calvino, se fundó una universidad donde los jóvenes podían estudiar sin costo alguno. De más está decir que los herederos de la Reforma siguieron ese ejemplo. Cuando surgen los puritanos en el siglo XVI, que procuraban reformar a la iglesia anglicana de Inglaterra para que terminara de soltar los ritos católicos, ellos impactaron la sociedad inglesa porque disminuyeron el índice de analfabetismo en Inglaterra, porque se esforzaban en alfabetizar a sus feligreses. Para 1642, los puritanos que vivían en las colonias americanas, que vinieron a los Estados Unidos, promulgaron una ley que requería educación para todos los niños. Y en 1647 establecieron las escuelas públicas, las cuales por supuesto eran muy diferentes a las de hoy en día. Son los reformadores que promueven la educación. Promueven el aprendizaje de la lectura para que la gente pudiera nutrirse de la palabra de Dios. Ellos entendían como prioridad y por eso establecen las primeras escuelas públicas para que el pueblo pudiera tener acceso a la enseñanza. ¿Y usted sabe por qué? Porque en el siglo XVI estudiaba el rico. El pobre no tenía derecho al conocimiento. Solo la élite de las sociedades podían tener acceso a la instrucción, al conocimiento. Y es la Reforma protestante que abre las puertas al pueblo y comienza a enseñarle al pueblo a leer, y comienzan a todo este movimiento de facilitar de manera gratuita la enseñanza, con el objetivo de que la gente aprendiera a leer la palabra de Dios. Este movimiento pro educación produjo también grandes universidades que probablemente muchos de los que me están escuchando no lo sepan. Grandes universidades que paradójicamente hoy se oponen al cristianismo, fueron fundadas por cristianos para promover la instrucción del pueblo de Dios, porque veían la enorme importancia que tiene el desarrollo del intelecto para una fe cristiana vigorosa. Y para muestra le menciono algunos botones. Ahí está el caso de la Universidad de Oxford, Cambridge, Harvard, Yale y Princeton, entre otras. Universidades súper reconocidas en el mundo de hoy que surgieron
por iniciativa de cristianos reformados que la fundaron. La idea moderna de la educación popular, es decir, educación para todos, surgió primeramente en la Europa que fue impactada por la Reforma Protestante, cuando la autoridad papal fue reemplazada por la autoridad bíblica. Por el lado de la docencia, es importante retomar la importancia que le dan los reformadores a los profesores. Es decir, la Reforma Protestante surge para ayudar a la iglesia que se había convertido en la iglesia apostólica, católica y romana, a volver al cristianismo, al volver a la esencia del cristianismo. Son gente que sale de la misma iglesia católica, que tratando de reencauzar a su madre iglesia, a los fundamentos de la Biblia que había sido ignorada, entonces se convierten en los reformadores y son calificados de protestantes. Y esa iglesia enfatiza en la educación. Y mire qué pensaban los reformadores de los profesores. Decían que tenían que ser los profesionales mejores pagados en la sociedad. Eso no se lo inventaron ahora, fueron los reformadores que salieron con eso. Decían que donde había una iglesia cristiana fundamentada en la Biblia, tenía que haber una escuela. Y si es posible, una universidad. Los reformadores utilizaron la educación como una herramienta de expansión doctrinal. Se instauró la educación como una herramienta fundamental. Los protestantes reformados dieron acceso a la educación pública y también para la mujer, que la sociedad de ese tiempo no le daba oportunidad a la mujer de estudiar. Pero como para Dios el hombre y la mujer son iguales, la mujer necesitaba conocer la palabra y ser salva. Aleluya. En el siglo XVI los estudiantes de las universidades, como decía ahorita, eran los hijos de los más adinerados, de los príncipes y los emperadores. Los reformadores cambiaron eso y determinaron que el privilegio de ser educado en una universidad no debía ser exclusivo para los adinerados, sino que todo el que tuviera deseo, hambre de estudiar, de crecer, de formarse, tenía que tener la posibilidad, y la iglesia iba a ser un instrumento para eso. Juan Calvino, uno de los reformadores, introdujo la importancia de la música dentro del pensum educativo. Prescribió que los estudiantes tenían que dedicar 1 hora diaria al canto y a la música en la escuela pública y la academia. De ahí es que muchos modelos de enseñanza incluyen música, incluyen canto, incluyen bellas artes, producto de las iniciativas de los reformadores. Las naciones donde triunfó la reforma de Lutero se caracterizaron, o en ellas se multiplicaron los esfuerzos por educar a todo el pueblo, más allá de las élites. La Iglesia Católica, a través de la Compañía de Jesús, estudiaba o le daba oportunidad de estudio a las élites de ese tiempo. Y José de Calasanz le daba estudio a los niños vagamundos. La Reforma abrió las escuelas para todo el mundo. En el 2016, en el top 100 del ranking académico de las universidades más importantes del mundo, conocido como el ARWU, los países de origen protestante tienen la supremacía de tener el mayor número de universidades prestigiosas. Lo encabezan Estados Unidos, fundado por puritanos protestantes,
con 15 de los 20 primeros lugares. Gran Bretaña le sigue con 8, Suiza con 4, Francia, Suecia, Alemania, Holanda, Bélgica, Noruega y Dinamarca. Todos países que en el siglo XVI y posteriormente fueron impactados por la reforma protestante que encabezó Martín Lutero. Los países católicos, incluyendo a los europeos como España, Portugal y la misma Italia, junto con Latinoamérica, sus universidades no aparecen en los primeros 100 lugares a la fecha. ¿Por qué? Porque esa intención de mantener a la gente en la ignorancia para poder ser manipulada religiosamente limitaba todo lo que pudiera ser desarrollo y conocimiento, cosa que acabó con ella la reforma protestante. Pero no me voy a quedar en la educación. El legado de la reforma también está en la ciencia. Producto de los aportes en la educación en el seno de las iglesias y los países protestantes, surgieron la mayoría de científicos y avances desde el siglo XVI para acá. Por ejemplo, Francis Bacon estableció el método científico y a la vez podía escribir hojas de teología protestante. Era un hombre de iglesia protestante. Johannes Kepler, un luterano protestante que revolucionó las matemáticas y la astronomía, trabajando sobre la luz y las leyes del movimiento planetario alrededor del Sol, y además escribía sobre teología en el siglo XVI y XVII. Robert Boyle, que vivió entre el 1627 y 1691, no solo enunció la ley de Boyle, que establece la relación de fuerza, presión y reacción entre los gases, y estableció esa ley que lleva su nombre, sino que fue el creador de la química moderna y uno de los fundadores de la Royal Society de Inglaterra. Apasionado hombre de Dios protestante, quien además contribuyó a la traducción del Nuevo Testamento al idioma de los turcos. John Ray fue un botánico y zoólogo y apologista cristiano, de cuya obra tomaría Linneo. Isaac Barrow, maestro de la óptica, padre de la óptica, también otro protestante. El mismo Isaac Newton, que existió entre 1642 y 1727, el mayor científico de la historia. Isaac Newton se destacó en las áreas como la óptica, la mecánica, la matemática, pero a la vez fue un magnífico economista y un notable autor de libros de teología protestante. John Dalton, entre el siglo XVIII y el XIX, fue fundador, un protestante a carta cabal, fue fundador de la teoría atómica. Y fue un hombre de Dios convencido, un protestante cuáquero. James Prescott Joule, entre el siglo XVIII o en el siglo XIX, originador de la ley física que lleva su nombre, la ley de Joule. James Clerk Maxwell, también en el siglo XIX, padre de la física moderna, otro prominente hombre de Dios protestante, sostuvo que el científico cristiano estaba obligado a realizar su trabajo para beneficiar al cuerpo de Cristo, y fue conocido porque hacía oraciones largas en todo su trabajo científico y ahí intercedía por el mundo entero. Aleluya. La reforma no se quedó solamente, o el impacto y el legado de la reforma no solamente se quedó en la educación y en la ciencia, sino que tuvo su impacto en las finanzas. Esa iglesia que no quería avanzar del siglo XVI también tenía una manipulación en el tema financiero.
Sin embargo, en el pensamiento de los reformadores había una condena radical a la usura, que era calificado como un pecado horrible. Y eso abrió el camino a una visión de las finanzas modernas para beneficiar a toda la sociedad, dando inicio a la banca y al sistema financiero moderno en las naciones reformadas. La apertura de bancos y de empresas financieras para que todo el mundo que pudiera accesara a crédito y tuviera oportunidades de echar para adelante es idea de los reformadores. El otro sistema le dejaba a unos cuantos usureros hacerse dueño de todo lo que tenía la gente. Y los reformadores entendieron que eso era injusto, que Dios no quería eso para la gente. Y la banca moderna es una respuesta para quitar ese monopolio y esa hegemonía de usureros reales que dominaban a la sociedad del siglo XVI. Este desarrollo financiero de los protestantes fue tan notorio que el cardenal Richelieu, príncipe de la Iglesia Católica Francesa, a pesar de su alta investidura, buscó la ayuda de la banca segura de los protestantes y no le hizo caso a su iglesia para salvar a Francia. Igual caso como el de Richelieu fue el de Wallenstein, el gran héroe católico de la primera parte de la Guerra de los 30 años, que recurrió a los banqueros protestantes porque él no creía en la banca ni el sistema financiero de su Santa Madre Iglesia, porque entendía que era abusivo y engañoso. Solamente he querido hacer una reseña para despertar el interés de los que quieran conocer la verdad. Solo he querido citar muy aéreamente un poquito de la historia, porque la ignorancia es que nos lleva a vivir creyendo mentiras. Karl Marx estaba equivocado. Habrán religiones que son opio de los pueblos, pero en ese saco no puede meter al cristianismo, a los seguidores de Cristo. Esa es la verdad. Y es importante que los cristianos del siglo XXI sepamos cosas como esa. Yo sueño con ver los jóvenes cristianos y los profesionales cristianos en las academias enfrentar a esos ignorantes letrados que hablan sandeces desconociendo la verdad. ¿Y por qué lo hacen? Porque no aparecen valientes. ¿Por qué lo hacen? Porque no aparece gente de fe que los enfrente con la verdad. Y yo he sido comisionado por Dios para despertar, para llevar un despertar a muchos que se sienten apocados, que se sienten disminuidos. Yo sueño con ver a los Daniel del siglo XXI. Yo sueño con ver a los Ananías, a Misael y a Azarías, que van a subir a las altas esferas de la sociedad a contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Cuando me llegó la edad de entrar a la universidad, yo recuerdo que todavía en ese tiempo escuché la expresión de algunos hermanos decirle a mis padres: ay, qué pena que ustedes permitieron que su hijo entrara en la universidad. Y recuerdo el caso de un hermano muy específico que dijo: no es bueno que los muchachos de la iglesia entren a la universidad porque se pierden. Satanás los engaña. El marxismo se le mete entre ceja y ceja, porque eso es lo que enseñan
los maestros, todavía hay maestros universitarios enseñando esa locura que ha fracasado. Y si usted quiere ver un buen testimonio del fracaso del marxismo, vaya a Cuba. Aquí tenemos una cubana. Ponte de pie para que, si alguien quiere que te pregunte a ti. Ella le puede decir cómo se vive en Cuba. Y estoy seguro que el 99% de los dominicanos, para ser conservador, ninguno quisiera ir a vivir el modelo de desarrollo de Carlos Marx. No me quiero extender, pero yo oro, sueño, que se levanten los valientes. Es tiempo de que la iglesia del siglo XXI deje de ser una iglesia apocada por los ignorantes ilustrados, por los ignorantes palabreros que quieren hacernos sentir mal por servirle a Cristo y no sienten vergüenza por seguir el marxismo. Nunca podrá una gente como Marx pararse, no le da ni por el tobillo al Cristo que fue a la cruz, venció la muerte y el pecado y se levantó victorioso al tercer día. ¡Nunca! Por lo tanto, ¿cómo me voy a avergonzar? ¿Cómo nos podemos nosotros avergonzar de seguir a Cristo cuando otros no se avergüenzan de seguir a unos pobres diablos que no sabían ni dónde tenían la cabeza? Cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Le está diciendo, lo más grande que puede hacer un ser humano es nutrirse de la palabra que ha venido de parte de Dios para los hombres. Y eso está contenido ahí en la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y por eso le dice, es útil para enseñar. En la Biblia hay de todo para que nosotros crezcamos. No es un libro de historia, pero tiene historia. No es un libro de arqueología, pero tiene arqueología. No es un libro de ciencia, pero tiene ciencia. Es por las enseñanzas de la Biblia que entendieron que no era la tierra cuadrada, sino que era redonda. Una cosa tan simple como esa, pero a Colón le dijeron loco porque creían que se iba a ir al abismo, si llegaba al fin, si llegaba, como decíamos cuando muchacho, a la bolita del mundo. Si tú coges por ese mar y llega a la bolita del mundo, vas a caer en el abismo, porque la tierra es cuadrada y se acaba ya. Y yo no lo ha dicho, no lo he leído de nadie, pero no tengo dudas de que Colón había leído que la Biblia dice, Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. Y yo me imagino que él dijo, si la Biblia dice eso, la tierra es redonda. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Si hoy no nos estamos matando uno con otro, es por la palabra de Dios. ¿De dónde que sacamos que matar a una gente es malo? ¿De dónde que sacamos que robar es malo? Eso es muy elemental. Toda la escritura es útil para redarguir, corregir, para instruir en justicia.
si tenemos un referente de justicia para poder convivir los unos con los otros y no degreñarnos uno con otro, no comernos vivo uno con otro, tener algún sistema de jurídico, de leyes y demás, todo es por el pensamiento que hay revelado en la palabra de Dios. Todo eso se cumplió con el movimiento de la Reforma Protestante. Y eso al mismo tiempo era una declaración de fe que perduraría en el tiempo hasta alcanzarnos. Esos aportes a la educación, la finanza y la ciencia contribuyeron al desarrollo de las naciones. La iglesia del imperio lo olvidó, pero no lo hizo la verdadera iglesia de Cristo. En San Juan 8:32 Jesús dice, conocerán la verdad. ¿Qué es lo contrario a la verdad? La mentira. ¿Qué es lo contrario al conocimiento? La ignorancia. Esas palabras de Jesús estaban en la mente de los reformadores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Con la verdad del evangelio llevaron liberación en materia educativa, en materia financiera, en materia de ciencia. Llevaron liberación y dejaron un legado espiritual. Por eso son hoy los países que abrazaron la reforma, son hoy los países más desarrollados del mundo. El verdadero evangelio, hermanos y amigos que me escuchan, el verdadero evangelio trae bendición a las naciones. No es casualidad que Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo y desarrollado, haya sido fundado por puritanos ingleses. Por eso es que la palabra de Dios está metida en el tuétano de los Estados Unidos. Esa es la batalla que se libra en esta semana. Esa es la batalla. Vaya a Washington. Vaya al Congreso de los Estados Unidos, vaya a la Casa Blanca, vaya a los monumentos importantes de Washington para que usted vea la palabra de Dios, versículos bíblicos en todos esos lugares históricos. Usted se mete por todos esos lugares históricos y en la palabra de Dios va. Y si usted quiere, vaya al Museo de la Biblia, que le van a dar un tour por todos esos sitios virtual en 15 minutos. Y usted va a ver. ¿Por qué el diablo se levanta contra esa nación hoy en día? ¿Por qué la mentira y la depravación quiere ahogar esa nación hoy en día? Porque fue fundada bajo los fundamentos de la palabra de Dios. Y para muestra un botoncito, en Estados Unidos, si un candidato o si un funcionario descubren que habló mentira, por eso lo destituyen. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Y alguna gente dice, son unos hipócritas, porque ¿quién no miente? Es que tú no conoces el origen de esa nación. El origen de nosotros es muy diferente. A nosotros nos fundaron unos ladrones. Un grupo de salteadores que para no matarlo lo mandaron para acá. Esa es la historia. ¿Cuál fue el equipo que le dieron a Colón? Yo no estoy inventándome nada. Vaya a la historia. ¿Cuál fue el equipo que los reyes católicos le dieron a Colón? Un grupo de bárbaros que no hallaban qué hacer con ellos. Y para no tener que matarlos, se lo dieron a Colón. Vete con ellos a ver si se mueren todos. Y por eso nosotros tenemos que romper. Y por eso yo doy gloria a Dios por los fundadores de esta república, que abortaron el proyecto del diablo y metieron la palabra de Dios en nuestro escudo y nuestra bandera. Alguien tiene que pararse. Alguien tiene que pararse. Por eso en Estados Unidos destituyen a un funcionario porque habló mentira. Aquí no hemos llegado ahí.
Aquí el que no habla mentira lo destituyen por serio. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad como iglesia. Nosotros tenemos que luchar porque esta nación se conecte con lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de los fundadores de esta patria. Dios primero. No el engaño, no el robo, no la mentira. Dios primero. Aleluya. Eso lo puso el Señor para abortar los planes del diablo. Por su misericordia lo hizo el Señor, porque no tenía que hacerlo con nosotros. Por eso el país más poderoso y desarrollado del mundo es los Estados Unidos, fundado por cristianos puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos, pastor? Los que se opusieron a que la iglesia de Inglaterra, que logró separarse de la iglesia romana, mantuviera ritos católicos. Esos son los puritanos, unos reformadores también. Y esa gente fue la que fundó a Estados Unidos. No es casualidad que los países europeos que han dominado el mundo occidental sean los que abrazaron la reforma protestante y con ella lo mejor del evangelio. Los países europeos que han dominado el mundo tienen sus raíces en el pensamiento que le impusieron los reformadores con la palabra de Dios. Tristemente muchos de ellos se han alejado y han dejado otro tipo de cosas, que eso es tema de otra reflexión. Pero quiero terminar con estas palabras. La libertad política, social, económica, religiosa y todo el sistema de derechos humanos genuinos, resalto eso, genuinos, que hay en el mundo son inspirados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sigue siendo útil para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir en justicia. Mi consejo para todo el que me puede escuchar es: abran los ojos. Abran los ojos. Abran los ojos. Lo único bueno que hay en el mundo es consecuencia directa del impacto del evangelio. Esa es la verdad. Lo malo que hay en el mundo es consecuencia directa del pecado, de la idolatría, de todo lo que a Dios le desagrada. Usted va hoy a un país como Egipto, que tiene tantos años, desde los tiempos bíblicos era una potencia, y Egipto es mucho más atrasado que la República Dominicana. Mi consejo: abran los ojos. Lo bueno que hay en el mundo es resultado del impacto de la palabra de Dios a través de la iglesia y lo que creen en el Señor Jesucristo. Lo malo es consecuencia de que los pueblos han seguido el pecado y las directrices del infierno. Por eso le digo a todo el que me escucha: si vives lejos de Dios, si vives en pecado, necesitas cambiar. Y hoy tienes una maravillosa oportunidad. No vale la pena seguir las mentiras del diablo, porque como dice la palabra, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido, aleluya, para que tengan vida y la tengan. ¿Cómo deben tenerla? ¿Cómo deben tenerla? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pastor, ¿y por qué la gente? ¿Por qué mucha gente no ha entendido eso? Porque lamentablemente para muchos es más fácil seguir la mentira que seguir la verdad. Hoy, amigo, amiga, tienes una maravillosa oportunidad de cambiar de rumbo, entregándole tu vida a Cristo. Esa decisión te va a llevar a vivir la vida fundamentada en la palabra de Dios. Y eso va a traer cambio positivo a tu persona, a tu familia
y a la nación. Hazlo hoy, antes que se te acabe la vida. Y le digo a la iglesia, no es tiempo de estar en las cuevas. Es tiempo de brillar como el sol al mediodía. No te avergüences de servirle a Cristo. No te avergüences de identificarte como cristiano. Donde quiera que llegue, identifícate. Yo soy cristiano para la gloria de Dios. Pablo dijo en Romanos 1, no me avergüenzo. Aleluya. Y qué bueno que él lo dijo, porque él no era un ñame. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a impactar nuestras familias. Vamos a impactar nuestros barrios y sectores. Vamos a impactar las aulas de nuestras escuelas. Vamos a las universidades. Vamos a los posgrados. Vamos a las clases. Donde quiera que tengamos que ir. Pero con una bandera que nos identifica. Somos cristianos para la gloria de Dios. Y lo mejor que hay en el mundo es el evangelio del Cristo resucitado. Que Dios te bendiga, iglesia. En mi corazón hay una canción, aleluya, compadre, que demuestra mi pasión. Y es para mi rey y mi Señor. Y es para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción, aleluya, que demuestra mi pasión. Y es para mi rey y mi Señor. Y es para aquel que me amó. Hermoso, dígalo con fuerza, a mi Señor. Hermoso el anhelo, Dios, y el anhelo de mi corazón. Mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo, Dios, y el anhelo de mi corazón. Vamos a decirle otra vez que Él es hermoso, aleluya. En mi corazón hay una canción. Esa canción tiene que ser permanente en tu vida, que demuestra mi pasión. Aleluya. Y es para mi rey y mi Señor. Aleluya, aleluya. Para aquel que me amó. Hay una canción, aleluya, que demuestra mi pasión. Y es para mi rey y mi Señor. Y es para aquel que me amó. Hermoso eres, dígalo con fuerza, iglesia, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente
de mi vida y el anhelo, Dios, y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo eres tú, y el anhelo de mi corazón. El Ministerio La Batalla de la Fe ha presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Sánchez. Esperamos que este espacio haya sido de bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima entrega. Si deseas comunicarte con nosotros, visita nuestra página web labatallade-la-fe.org o síguenos en las redes sociales. Gracias por tu sintonía.